Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 39 diputadas y diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 14ª del artículo 34 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. El orden del día de la presente sesión es el siguiente. Primero, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el 14 de mayo del 2025. Segundo, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Tercero, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Justicia relativo a la iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. Cuarto, lectura, discusión y votación del dictamen que presentan las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas y a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas. Quinto, lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Hacienda relativo a la solicitud de autorización presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, para prorrogar el plazo para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra previsto en el artículo 2 del decreto número 166 de fecha 22 de marzo del 2023, emitido por la Comisión Permanente de la 68ª legislatura de este Congreso del Estado, por el que se autorizó al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno con superficie de 2 hectáreas para enajenarlo vía donación a favor del gobierno del Estado de Chiapas a través de la Secretaría de Educación, en el cual se encuentra construida la Escuela Secundaria Técnica número 129, inmueble ubicado en la colonia Las Palmeiras de dicho municipio. Sexto, asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 37 de la Ley del Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, ya que nos fue repartida con anterioridad a cada una de las compañeras y compañeros legisladores. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo, levantando la mano o de viva voz. Aprobada, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 98 de la Ley del Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 14 de mayo del 2025. Con relación al numeral 222 de la Ley del Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. Está aprobada el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas en materia de transparencia, acceso a la información pública
y protección de datos personales, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho del Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 20 días del mes de mayo del 2025. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Vigilancia, Anticorrupción, Transparencia e Información Pública del Honorable Congreso del Estado. Diputado Abundio Peregrino García, presidente. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, presidente. Diputada Marcela Castillo Atristain, vicepresidenta. Diputada Flor de María Guirao Aguilar, vicepresidenta. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, secretaria. Diputado Luis Ignacio Bendaño Bermúdez, secretario. Diputado Mario Francisco Guillén, vocal. Diputada Ana María Solís Ruiz, vocal. Diputada Maritza Molina, vocal. Diputada Ana Karen Ruiz Coutinho, vocal. Diputado Freddy Escobar Sánchez, vocal. Esta ley del dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Esta discusión, el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichin se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 39 votos. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 124, fracción segunda de la Constitución Política Local, se ordena la publicación de la minuta proyecto de decreto en el periódico oficial del Estado. De igual manera, comuníquese de inmediato a los ayuntamientos del Estado con copia de dicha minuta para los efectos del artículo 124, fracción tercera de la Constitución Política Local. Se instruye a la Secretaría de esta mesa directiva a efecto de que verifique el sentido de la votación de los ayuntamientos que den respuesta a la misma y se proponga la declaratoria correspondiente. Honorable Asamblea, la Comisión de Justicia presenta dictamen relativo a la iniciativa de la Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivos. Resolutivo primero. Es de aprobarse en lo general la iniciativa de ley orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. Resolutivo segundo.
es de aprobarse en lo particular la iniciativa de Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron en lo general por unanimidad de votos y en lo particular por unanimidad de votos las diputadas y los diputados presentes de la Comisión de Justicia de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Salón de Usos Múltiples Fidelia Brindis Camacho, Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 20 días del mes de mayo del 2025. Atentamente, por la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, diputado Juan Salvador Camacho Velasco, presidente. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vicepresidenta. Diputado Fermín Hidalgo González Ramírez, secretario. Diputado Domingo Velázquez Méndez, vocal. Diputada Getsemaní Moreno Martínez, vocal. Diputada Giovanni Maricela Ibarra Gallardo, vocal. Diputado José Uriel Estrada Martínez, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Con fundamento en el artículo 182, fracción cuarta, inciso B, de la Ley del Congreso del Estado, se les informa que el presente dictamen se discutirá en lo general y posteriormente en lo particular. Está a discusión el dictamen presentado en lo general. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputado Juan? Diputado Juan Camacho, a favor. Se concede el uso de la palabra al diputado Salvador Camacho, Juan Salvador Camacho, hasta por 5 minutos para argumentar a favor en lo general del dictamen que se discute. Adelante, compañero. Gracias, diputado presidente. Con fundamento en el artículo 187 de la Ley de Desarrollo Constitucional del Congreso del Estado de Chiapas, le solicito ampliar mi tiempo de participación. Concedido hasta por 10 minutos. Adelante, Gracias, compañero. Con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, pueblo de Chiapas, medios de comunicación que nos acompañan, estudiantes, profesionistas y todas y todos los presentes, excelente día. Hoy vivimos un momento histórico para Chiapas, un paso firme hacia el fortalecimiento del Estado de Derecho y sobre todo hacia una justicia más cercana, más humana y verdaderamente al servicio de la gente. El pasado 14 de marzo de este año 2025 se publicó en el periódico oficial el decreto número 220, que reforma profundamente a nuestra Constitución local. ¿Qué significa esto para nuestra gente? Significa que Chiapas contará por primera vez en la historia con un Tribunal de Justicia Administrativa autónomo, moderno y con plenas capacidades para garantizar que la administración pública actúe dentro del marco de la legalidad, transparencia y responsabilidad compartida. Responde a una demanda social la necesidad de tener una justicia administrativa que funcione, que escuche y que proteja los derechos de las personas frente a cualquier abuso o negligencia del poder público. Con esta ley orgánica, el nuevo tribunal tendrá su propio presupuesto, su propia administración y toda la capacidad técnica para actuar con independencia. Su misión será clara: garantizar una administración pública que sirva, no que se sirva de la gente y del pueblo de Chiapas. Esta ley reconoce el derecho humano a una buena administración pública. Eso implica que toda persona en Chiapas tiene derecho a recibir servicios públicos dignos y eficientes, sujetos a vigilancia. Está diseñada con visión y con estructura. Contará con una sala de revisión para asegurar criterios coherentes, justos,
Una junta de gobierno transparente, juzgados especializados y órganos como el Instituto de Justicia Administrativa y el Centro Estatal de Mecanismos Alternativos para resolver conflictos de forma más ágil y pacífica. También se fortalecerá la carrera judicial, administrativa, con criterios claros de ingreso y promoción basados en el mérito, la igualdad y la capacitación continua, porque la justicia debe estar en manos de mujeres y hombres comprometidos, capacitados y con vocación de servicio. Y algo muy importante, compañeras y compañeros diputados, esta ley impulsa el uso de un lenguaje incluyente, porque cuando hablamos con respeto y equidad, también impartimos justicia con dignidad. El lenguaje, por supuesto, importa, y con él también reconocemos a todas las voces y a todas las personas de nuestro estado de Chiapas. Compañeras y compañeros, reformamos leyes con una visión de justicia administrativa firme, imparcial y moderna. Avanzamos hacia una democracia más profunda, más humana y más cercana a su gente. Este tribunal es una herramienta viva para garantizar derechos y es de suma responsabilidad que desde su autonomía rinda cuentas y construya confianza entre el gobierno y la ciudadanía. Sigamos construyendo juntos un Chiapas donde la ley sea garantía de vida digna para todas y todos, porque la justicia, cuando es verdadera, nos transforma, compañeras y compañeros. Muchas gracias. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañero diputado. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal en lo general el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Falta. Bueno. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si existe algún legislador o legisladora por emitir su voto. No existe ningún legislador ni legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 38 votos en lo general. Se va a discutir el dictamen en lo particular. Si alguna o algún legislador se reservó algún artículo para debatirlo a favor o en contra en lo particular, sírvanse a inscribirse personalmente ante la diputada secretaria Marcela Castillo Atristain. No se inscribió ningún legislador ni legisladora, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal, en lo particular, el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si existe algún legislador o legisladora por emitir su voto. No existe ningún legislador o legisladora por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 38 votos en lo particular. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social presentan dictamen relativo a la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas y a la del Servicio Civil del Estado y los municipios en Chiapas, por lo que solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la iniciativa de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones a la Ley de Salud del Estado de Chiapas y a la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos de las diputadas y diputados presentes de las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado de Chiapas, reunidos en el Honorable Congreso del Estado en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 13 días del mes de mayo del 2025. Atentamente, por las Comisiones Unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social y Seguridad Social del Honorable Congreso del Estado, diputada Faride Abud García, presidenta. Diputada Andrea Negrón Sánchez, presidenta. Diputada María Roselia Jiménez Pérez, vicepresidenta. Diputado Ervin Leonel Pérez Alfaro, vicepresidente. Diputada Erika Paola Mendoza Saldaña, secretaria. Diputada Elvira Catalina Aguiar Álvarez, vocal. Diputado Juan Marcos Trinidad Palomares, vocal. Diputada Sahara Munira José Flores, vocal. Diputada Rosalinda López Sánchez, vocal. Diputada María Isabel Rodríguez Jiménez, vocal. Diputada Valeria Santiago Barrientos, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está en discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvanse manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. ¿En qué sentido, diputada Ana Karen? Por favor. Nada más. ¿En qué sentido, diputada Negrón? A favor. Nada más va. Se concede el uso de la palabra a la diputada Ana Karen Ruz Coutinho hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Gracias. Con su venia, diputado presidente, me permite extenderme del tiempo otorgado. Concedido, diputada, hasta Gracias. por 10 minutos. Adelante. Bueno, con su venia, diputado presidente, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que nos acompañan, público en general. Hay ausencias que duelen toda la vida y hay silencios que se vuelven insoportables cuando no encuentran un eco en la ley ni consuelo en la institucionalidad. El día de hoy someto a consideración de este honorable pleno una iniciativa que nace de un compromiso profundo, no solo con la justicia social, sino también con la humanidad misma. Nace de escuchar testimonios, de conocer historias que no se olvidan,
de entender que la ley también debe de tener corazón. No vengo aquí a hablar de cifras, de reformas o artículos legales. Vengo a hablar de una realidad que permanece oculta, de un dolor que se sufre en realidad, que se sufre en lo íntimo y que rara vez se encuentra comprensión en el espacio público. El duelo por la pérdida gestacional, perinatal o neonatal. En esta iniciativa se reforma la Ley de Salud del Estado de Chiapas y la Ley del Servicio Civil del Estado y los municipios de Chiapas, con el objetivo de establecer una licencia laboral por duelo gestacional, perinatal o neonatal. La propuesta concreta establece un mínimo de 5 días laborales de licencia con goce de sueldo, independientemente del tiempo laborado, para que estas mujeres y padres puedan procesar emocionalmente su pérdida y recibir atención psicológica si lo requieren, y asimismo realizar los trámites legales correspondientes sin presión laboral inmediata. ¿Y por qué esta iniciativa? Porque hoy en Chiapas y en esta gran parte del país, cuando una madre pierde a su bebé durante el embarazo, en el parto o a los pocos días de nacido, simplemente no se tiene derecho a un tiempo de vivir su luto. Se espera que ella regrese al trabajo como si nada hubiera pasado, como si no hubiera existido una vida, una ilusión, una cuna esperando o un hombre ya elegido. Y lo mismo ocurre con los padres, porque este sufrimiento no es exclusivo de género. También ellos atraviesan el vacío. También ellos necesitan procesar esa ausencia, apoyarse mutuamente y reponerse emocionalmente. Pero la realidad es cruel. Muchas y muchos trabajadores deben de regresar a sus funciones cargando una herida abierta, sin apoyo psicológico, sin haber tenido un espacio para despedirse. Y ante esta situación, no podemos seguir llamando la normalidad. Esta propuesta busca cambiar eso. No se trata de un privilegio, se trata de reconocer un derecho humano, un derecho fundamental, el de vivir la pérdida con dignidad, sin presiones laborales, sin silencios obligados. La licencia por duelo no solo es un permiso administrativo, es un acto de justicia, de empatía institucional y de responsabilidad social. Además, esta iniciativa tiene sustento en el marco jurídico internacional y en nuestro artículo 1 de nuestra Constitución, que nos obliga a proteger los derechos humanos de las personas bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y también responde a los lineamientos de la Agenda 2030, particularmente al objetivo de desarrollo sostenible número 3, de garantizar una vida sana y promover el bienestar para todas y para todos en todas las edades. El bienestar emocional no es un lujo, es parte de una vida digna. Y quiero mencionar con claridad, esta iniciativa no implica un impacto presupuestal, no se está solicitando recursos adicionales, ni se están creando nuevas instituciones. Lo que se está solicitando es algo que no cuesta, pero que vale mucho. La voluntad, la sensibilidad y el respeto. En muchos países ya se han dado estos grandes pasos. México no puede quedarse atrás y Chiapas puede y debe ser referente nacional en legislación con perspectiva humana, sensible y con rostro social. Compañeras y compañeros legisladores, esto no es un tema menor, es un llamado a mirar donde casi a nadie ve, es legislar con el oído puesto en las voces donde que muchas veces no se atreven a hablar, es ponernos en los zapatos del otro, aunque no hayamos vivido su dolor. Hoy les hablo con respeto, pero también con la voz firme de una mujer que cree en las leyes, que las leyes deben de tener rostro, que cree en una política cercana, que no se encierra en lo técnico, sino que abre caminos de esperanza a través de lo jurídico. Quienes hemos tenido la bendición de ser madres o padres, sabemos que el amor comienza mucho antes del nacimiento y que ese ser que se gesta en el vientre ya forma parte de nuestras vidas, de nuestros sueños y de nuestro futuro. Por eso, cuando se pierde,
no se pierde solo un cuerpo, se pierde un proyecto de vida, se quiebra algo más profundo. Y ante eso, no puede haber indiferencia legislativa. Les pido con profunda humildad, pero también con convicción, que respalden esta iniciativa, que dejemos constancia de que este Congreso no es ajeno al dolor humano. Hoy tenemos una oportunidad histórica, la de colocar en nuestras leyes un acto de empatía, de amor y de reconocimiento a quienes viven una de las pérdidas más dolorosas. Que se diga que este Congreso no le dio la espalda al dolor, sino que respondió con humanismo. Que se diga que legislamos para cuidar, para sanar, para abrazar con justicia a quienes más lo necesitan. Que nuestras leyes no solo sean normas, sino también consuelo. Es cuanto. Muchas gracias. Gracias, compañera. Se concede el uso de la palabra a la diputada Andrea Negrón Sánchez, hasta por 5 minutos, para argumentar a favor del dictamen que se discute. Adelante, compañera. Con su venia, diputado presidente, compañeras de la mesa directiva, al pueblo libre y soberano de Chiapas, a las compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación y público que nos acompaña a través de las redes sociales y en este pleno. Hay pérdidas que nos rompen en lo más profundo, pero que también nos transforman. Se vuelven un compromiso, que ninguna persona tenga que atravesar ese dolor en soledad, sin apoyo, sin derechos y sin el tiempo necesario para sanar. Hoy me pongo de pie no solo como legisladora, sino como mujer, como ser humano, como alguien que ha vivido en carne propia una experiencia que con frecuencia se sobrelleva en silencio, pero que deja una marca indeleble en el alma. Hablar de muerte gestacional, perinatal y neonatal no es sencillo. Lo hago con la voz firme, pero con el corazón aún sensible. Cuando una familia pierde un embarazo o un neonato, sin importar en qué semana ocurra, no solo pierde un futuro anhelado, pierde ilusiones, proyectos, un vínculo profundamente emocional. Pero además, muchas madres y padres pierden el derecho a transitar ese duelo con dignidad, obligados a retomar sus rutinas como si nada hubiese ocurrido. Porque lo que duele no es solo la pérdida, duele también el silencio que la rodea, la indiferencia institucional y la falta de acompañamiento. Duele la exigencia social de seguir siendo productivos, negando las emociones y postergando el duelo. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, estima que cada 16 segundos ocurre una muerte fetal en el mundo. En Chiapas, tan solo en 2022, se registraron más de 2.100 casos, una cifra alarmante que nos coloca entre las entidades con mayor mortalidad perinatal del país. Pero esos no son solo números, son madres, padres, familias rotas por el dolor, muchas veces enfrentándolo en soledad, sin respaldo institucional, sin reconocimiento legal. Por ello, hoy tomo esta tribuna para reconocer y respaldar firmemente la iniciativa presentada por mi compañera, la diputada Ana Karen Ruiz Coutinho. Una propuesta que sin duda empatiza, que humaniza y avanza hacia una legislación más compasiva. Dentro de la iniciativa que hoy discutimos, como bien ya lo comentaba la diputada, en uno de sus puntos torales se plantea establecer una licencia laboral obligatoria en caso de muerte gestacional, perinatal o neonatal. Esta consistirá en un mínimo de 5 días hábiles con goce de sueldo para ambos padres, sin importar la antigüedad del trabajador o la trabajadora dentro de la institución. Y efectivamente, no estamos hablando de un privilegio. Hablamos de justicia, de un acto de justicia, porque no hay productividad sin humanidad y no hay duelo sano sin tiempo. Esta propuesta busca ser una herramienta para visibilizar una pérdida que sigue siendo un tabú
con el objetivo de proteger el bienestar emocional y mental de quienes la atraviesan, así como permitir que las madres estabilicen su salud física. Lastimosamente, estas experiencias no solo implican un duelo profundo, sino que también consecuencias médicas que requieren atención. En muchos casos, las mujeres deben someterse a procedimientos clínicos invasivos que conllevan dolor, riesgo y un proceso de recuperación que no puede ser ignorado ni minimizado. Además, esta iniciativa contempla acciones para sensibilizar a la sociedad en general. Se impulsarán campañas de concientización sobre el impacto emocional de estas pérdidas con el fin de promover una cultura de apoyo, empatía y respeto hacia quienes atraviesan ese duelo. Asimismo, se proponen reformas a disposiciones de la Ley de Salud del Estado de Chiapas con el objetivo de que los hospitales públicos y privados implementen programas de prevención, atención y monitoreo de muertes gestacionales, perinatales o neonatales, buscando así fortalecer el enfoque preventivo dentro del sistema de salud y garantizar una atención integral y oportuna a las mujeres y sus familias. Compañeras y compañeros, legislar también es construir una sociedad más compasiva, más justa, pero sobre todo más humana. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo, no con discursos vacíos, sino con leyes que cuiden, reparen y sobre todo que abracen. Hoy los exhorto a votar a favor de esta iniciativa. Hagámoslo por todas las personas que hemos vivido esta pérdida y por todas las que lamentablemente aún la vivirán. Porque todos merecemos tiempo para sanar, acompañamiento, reconocimiento. No debemos cargar el duelo en silencio. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, compañera diputada. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado. Por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Ichín se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si hace falta alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No hace falta ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 39 votos. Córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, la Comisión de Hacienda presenta dictamen relativo a la solicitud de autorización presentada por el Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, para prorrogar el plazo para llevar a cabo la regularización de la tenencia de la tierra previsto en el artículo 2 del decreto número 166 de fecha 22 de marzo del 2023, emitido por la Comisión Permanente de la 68ª Legislatura de este Congreso del Estado. Por lo que solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain de lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Dictamen. Resolutivo primero. Se autoriza al Ayuntamiento Constitucional de Tapachula, Chiapas, una prórroga por el término de 1 año, contado a partir de la fecha que se ha aprobado por el Pleno de este Poder Legislativo, al plazo previsto en el artículo 2 del decreto número 166 de fecha 22 de marzo del 2023, emitido por la Comisión Permanente de la 68ª Legislatura de este Congreso del Estado, por el que autorizó al Ayuntamiento Municipal de Tapachula, Chiapas, la desincorporación del patrimonio municipal de un terreno con superficie de 2 hectáreas
para enajenarlo vía donación a favor del gobierno del estado de Chiapas a través de la Secretaría de Educación, en el cual se encuentra construida la Escuela Secundaria Técnica número 129, inmueble ubicado en la colonia Las Palmeiras de dicho municipio. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados y diputadas presentes de la Comisión de Hacienda de la 69ª Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Honorable Congreso del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los 13 días del mes de mayo del 2025. Atentamente, por la Comisión de Hacienda, diputada María Mandiola Totoricahuena, presidenta. Diputado Javier Jiménez Jiménez, secretario. Diputada Alejandra Gómez Mendoza, vocal. Diputada Faride Abud García, vocal. Diputado Rubén Antonio Suárez Quinca, vocal. Está leído el dictamen, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o algún legislador desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestándolo en este momento, levantando la mano o de viva voz. En cumplimiento al artículo 219 de la Ley del Congreso del Estado, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 2 minutos para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito a la diputada secretaria Marcela Castillo Tristain se sirva a verificar si falta algún diputado o diputada por emitir su voto. Se le pregunta a la honorable asamblea si existe alguna legisladora o legislador por emitir su voto. No existe ninguna legisladora o legislador por emitir su voto, diputado presidente. Gracias, diputada secretaria. Aprobado con 39 votos, córranse los trámites legislativos correspondientes. Asuntos generales. Con fundamento en el artículo 205 de la Ley del Congreso del Estado, solicito a las diputadas y diputados que desean hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con la diputada secretaria Wendy Arlet Hernández Sichín a partir de este momento.
los siguientes legisladores. Diputada Luz María Castillo Moreno, del Partido Morena, con el tema Actividades de la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión. Diputada María Mandiola Totoricagüena, del Partido Morena, con el tema Centenario del Voto de las Mujeres en Chiapas. Diputado Freddy Escobar Sánchez, del Partido Morena, con el tema Reactivación de la aduana en Ciudad Hidalgo e impuestos a remesas. Diputado Rubén Antonio Suart, del Partido PRI, con el tema Derecho de niños y niñas a recibir vacunas de manera gratuita. Diputado Mario Francisco Guillén, con el Partido Morena, con el tema Chiapas, Estado Seguro. Compañeros y compañeras legisladoras y legisladores, se les recuerda que su discurso no podrá exceder de 10 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Luz María Castillo Moreno, de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. Su pluma. Gracias. Un poquito más bajo el micrófono, ¿verdad? No voy a gritar. Gracias. Con su venia, diputado presidente, mesa directiva, compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación que hoy nos acompañan y los que nos ven en distintas plataformas, ciudadanía que nos escuchan, muy buenas tardes. Subo a esta tribuna con el corazón lleno de gratitud, pero también con la responsabilidad firme de hablar por quienes durante mucho tiempo no fueron escuchados. Hace 6 meses, el 16 de octubre de 2024, instalamos la Comisión de Atención a Grupos en Situación de Vulnerabilidad e Inclusión. Ese día comenzó un compromiso que no era político, es profundamente humano. Desde entonces no hemos parado. Nos reunimos con asociaciones de personas con discapacidad, pueblos originarios, colectivo de mujeres, de jóvenes y de la diversidad sexual. El 3 de diciembre conmemoramos el Día Internacional de las Personas con Discapacidad con un gran mercado inclusivo, donde personas con discapacidad demostraron su talento en arte, gastronomía, cultura y deporte adaptado. Ese mismo día iluminamos el Congreso como símbolo de una nueva era para Chiapas, una era donde la discapacidad ya no se esconda ni se limite, sino se abrace y se respete. Salimos a las calles en una caminata de concientización porque la inclusión también se construye en el espacio público con pasos firmes y visibles. A través organizamos el primer Parlamento de Mujeres en coordinación con la Comisión de Igualdad de Género y Pueblos Originarios y Afromexicanos. También gestionamos el taller Empréndete para fortalecer el liderazgo femenino en personas con discapacidad y hoy por hoy mujeres con discapacidad están en incubadoras para emprender un negocio. Nos reunimos con autoridades como la Secretaría de Movilidad y Transporte, DIF estatal, la Secretaría de Turismo, Coneculta, y gracias a ello hoy Chiapas avanza hacia una ley de movilidad con un apartado de movilidad y transporte inclusivo que reconozca el derecho de todas las personas con discapacidad a desplazarse dignamente. Dicho actividades, también agradecemos al señor gobernador, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que dicha reunión con Coneculta tuvo el resultado de recientemente el día sábado, espacios culturales accesibles en sistema Braille para personas ciegas o débiles visuales. Desde esta comisión también dimos vida al voluntariado Legislando con Humanismo, una red ciudadana que ya inició campañas de entrega de apoyos funcionales para quienes más lo necesitan. Y seguimos haciendo historia. Ayer, en conjunto con mi compañera diputada Katia Aguiar, a través de su comisión y la mía, en coordinación con el Instituto de la Juventud y de la líder juvenil Jazz Ramírez, se presentó la convocatoria al primer Parlamento de la Comunidad LGBT
para políticas públicas interculturales, donde será un espacio inédito que promueva políticas públicas desde la diversidad. Esto es historia porque nunca, jamás las personas de la diversidad sexual tenían estos espacios, y a partir del 30 de mayo los que sean seleccionados y hayan cumplido con todos los requisitos van a alzar la voz y van a vivir la experiencia de ser diputadas, diputados y diputadas por un día. Compañeras y compañeros, antes de terminar, también quiero recalcar que hoy en la mañana cerramos el primer taller de lengua de señas mexicana realizado en coordinación con el Centro Cultural Jaime Sabines. Fueron 3 meses de trabajo. Hoy las personas, los colaboradores de este Centro Cultural puedan comunicarse con la comunidad sorda, y eso también es legislar con humanidad. Compañeras y compañeros, estas acciones no son gestos aislados, son el inicio de una transformación social profunda donde el respeto, la empatía y los derechos humanos sean el centro de nuestras decisiones, porque la discapacidad no es un límite, porque la identidad no es un motivo de exclusión, porque la inclusión no puede esperar más. Desde esta comisión seguiremos trabajando por los grupos históricamente vulnerados, personas con discapacidad, pueblos originarios, personas mayores, niñas, niños, mujeres, comunidad LGBT+, personas migrantes y todo aquel que hoy pide igualdad de oportunidades. Cierro con esta frase que guía nuestra labor: la inclusión no se proclama, se practica, se demuestra en las leyes que escribimos, en las puertas que abrimos y en las vidas que decidimos dignificar. Agradezco al diputado Mario Francisco Guillén, al diputado Luis Ignacio Bendaño Bermúdez por todo el apoyo que nos ha brindado para que estas acciones se lleven a cabo. El reconocimiento también para la señora Sofía Barca, a Yasmín Ramírez, que han trabajado con los grupos en situación de vulnerabilidad y especialmente para las personas con discapacidad. Hagamos un Chiapas más empático, hagamos un Chiapas con inclusión, porque recordemos que la discapacidad llega a nuestras vidas en cualquier momento y todos lo podemos encontrar, ya sea en un familiar, en un amigo, en un conocido, o incluso podemos adquirir una discapacidad, ya sea por una enfermedad o por un accidente. No perdamos el humanismo que siempre ha promovido el señor gobernador, el doctor Eduardo Ramírez Aguilar. Este trabajo no solo es mío, es de todos los compañeros con discapacidad que han luchado, han trabajado para que hoy por hoy, y repito, como dijo la doctora Claudia Sheinbaum, llegó ella, llegaron todas, y yo puedo decir, llegué yo y llegaron todos los compañeros con discapacidad. Muchas gracias, sigamos legislando con humanismo, con alma, con justicia y sobre todo con el corazón. Gracias, que tengan excelente tarde. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra la diputada María Mandiola de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, compañera. Con el permiso de la presidencia de esta honorable asamblea, al público presente, medios de comunicación, al pueblo de Chiapas, hay días que marcan la historia y hay días como hoy que marcan el alma. Hoy, 20 de mayo de 2025, no solo estamos conmemorando un aniversario, estamos rindiendo honor a un acto de valentía colectiva. Hace exactamente 100 años, Chiapas se convirtió en uno de los primeros estados del país en reconocer legalmente el derecho de las mujeres a votar y ser votadas. Y aunque para muchas fue un triunfo silencioso, sin aplausos, sin reflectores, fue un parteaguas que cambió para siempre el rumbo de nuestra vida pública. Aquí, de pie, en esta tribuna, siento el eco de esas mujeres que caminaron antes que nosotras, mujeres que aún sin derechos ya sabían luchar por la dignidad. Florinda Lazo León, Fidelia Brindis Camacho, Estela Jiménez Esponda, Sofía Calderón, Narcisa Cancino. Gracias a ellas, compañeras, hoy nosotras podemos ocupar una curul.
Gracias a su voz, nuestra voluntad cuenta en las urnas. Gracias a su rebeldía, hoy ejercemos la responsabilidad de legislar. No olvidemos que muchas de nuestras ancestras jamás llegaron a una urna, que muchas murieron sin ser escuchadas, que muchas firmaron peticiones con miedo y sin embargo no se detuvieron. Nosotras no podemos fallarles, no tenemos derecho a quedarnos calladas. La maestra Florinda Lazos, primera diputada local en Chiapas en 1926, respondió así a un periodista que cuestionaba el derecho al voto femenino. No se crea que este fue el principio de la actividad femenina. La chiapaneca siempre ha sido de acción. En todas las conmociones políticas se ha involucrado dando su opinión y un contingente nada despreciable. Hay episodios dignos de un Homero. Episodios dignos de un Homero, sí, episodios que hoy nos toca escribir con el mismo coraje. Cada derecho que hoy nos cobija, el voto, las cuotas, la paridad, fue ganado por mujeres que no se rindieron, por aliadas que no se quedaron al margen, por luchadoras que entendieron que no hay democracia sin nosotras. Y por eso el mejor homenaje no es una ceremonia, es nuestra convicción, es nuestra acción, es nuestra lealtad a las causas de las mujeres, de las niñas, de las juventudes, de un pueblo que sigue esperando justicia. Que vivan las sufragistas, que viva Florinda Lazos León, que viva Fidelia Brindis Camacho, que viva Estela Jiménez Esponda, que viva Sofía Calderón, que viva Narcisa Cancino y que viva Chiapas libre, justo y paritario. Muchas gracias. Gracias, compañera diputada. Tiene el uso de la palabra el diputado Freddy Escobar Sánchez, de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, compañero. Con su permiso, presidente de la mesa directiva, saludo con respeto a cada uno de los diputados y diputadas, compañeras y compañeros. Saludo con mucho cariño a mi amigo, el diputado Mario Guillén, presidente de la Junta de Coordinación Política, a los medios de comunicación, a los invitados especiales que hoy nos acompañan. Hago uso de esta tribuna para expresar mi firme posicionamiento respecto a una situación que nos afecta directamente a todos los mexicanos y en particular a las familias chiapanecas. En primer lugar, quiero hablar sobre la iniciativa de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América que propone gravar con un impuesto adicional del 5% a las remesas enviadas por migrantes, en especial las remesas de las y los chiapanecos. Si esta medida se aprueba, tendrá consecuencias muy graves para nuestro país y para nuestro Estado. En 2024, México recibió más de 64.7 mil millones de dólares en remesas, lo que equivale a aproximadamente 1.26 billones de pesos. Si se aplica este impuesto del 5%, el flujo de las remesas podría reducirse entre 63 mil y 126 mil millones de pesos. Esto significaría que cerca de 4.9 millones de hogares mexicanos dejarían de percibir aproximadamente 19 mil pesos al año, una cantidad que para muchas familias mexicanas y chiapanecas representa la diferencia entre comer o no comer. Además, una reducción en las remesas afectaría negativamente a nuestra economía nacional, disminuyendo el consumo y poniendo en riesgo a muchas pequeñas y medianas empresas que dependen de ese ingreso para mantenerse a flote. En Chiapas,
la mano de obra de nuestros migrantes en Estados Unidos tiene una gran relevancia para la economía local. Los chiapanecos que trabajan en el campo, en la industria restaurantera y en la construcción, envían remesas que superan anualmente los 815 millones de dólares, una aportación fundamental para el bienestar de muchas familias y para el desarrollo de nuestra entidad. Por ello, hago un llamado a mis colegas diputadas y diputados que hoy nos acompañan. Si los congresistas de Estados Unidos aprueban esta medida, debemos manifestarnos con firmeza y acompañar las acciones legales que emprenda el gobierno de México encabezado por la doctora Claudia Sheinbaum. Es fundamental defender los derechos de nuestros migrantes y de las familias mexicanas, ya que esta propuesta viola los principios enmarcados en el Tratado de Libre Comercio y resulta discriminatoria y no tiene justificación legal alguna. No podemos permitir que se afecte la economía de millones de mexicanos y chiapanecos, ni que se vulneren los derechos de quienes buscan mejores oportunidades en el extranjero. Es momento de unirnos y actuar con determinación en defensa de nuestra soberanía y del bienestar de nuestro pueblo. Por otro lado, quiero destacar un logro histórico que es resultado de las gestiones impulsadas por el gobernador del estado de Chiapas, doctor Eduardo Ramírez Aguilar, que con el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum, hoy se ha logrado el restablecimiento de la sección aduanera en el municipio de Ciudad Hidalgo, Chiapas, un municipio fronterizo de nuestra querida entidad. Esto se hizo oficial el 15 de mayo con su publicación en el Diario Oficial de la Federación, y esta medida devuelve las funciones que habían sido trasladadas a Salina Cruz de Oaxaca y representan un paso clave para fortalecer la infraestructura, la economía y la seguridad de la frontera sur. Con la reubicación del recinto aduanero en el municipio de Ciudad Hidalgo, no solo recuperamos funciones importantes, sino que también reafirmamos la importancia estratégica de Chiapas como puerto de México hacia Centroamérica. Esto impactará directamente en el comercio internacional, en la generación de empleos, en la atracción de inversiones y en el control fronterizo de Chiapas. Sigamos trabajando juntos por un Chiapas que genera certidumbre a los procesos de transformación en la nueva era de Chiapas. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias, compañero diputado. Tiene uso de la palabra el diputado Rubén Antonio Suárez, del PRI, hasta por 10 minutos. Adelante, compañero diputado. Gracias. Muy buenas tardes, estimado pueblo de Chiapas, los que nos siguen a través de las redes sociales, invitados, con el permiso de la mesa directiva de este Congreso del Estado. En el Congreso de la Unión hay una iniciativa que adiciona el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de derecho de niñas y niños a recibir vacunas de manera gratuita. Por ello, esta participación es un llamado a todos los representantes populares chiapanecos de las distintas fuerzas políticas a darle cauce a esta adición, ya que la salud es un derecho fundamental reconocido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 4, el cual establece que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. Sin embargo, para garantizar de manera efectiva este derecho, resulta indispensable reconocer explícitamente en el texto constitucional el derecho de las niñas y niños a acceder a la vacunación de manera gratuita, universal y, por supuesto, oportuna. La vacunación constituye uno de los logros más importantes de la medicina moderna. Gracias a los programas de inmunización,
se ha logrado controlar o erradicar enfermedades que en el pasado causaban altas tasas de mortalidad infantil y generaban enormes costos sociales y económicos. No obstante, en los últimos años, México ha registrado una preocupante disminución en las coberturas de vacunación, lo cual representa un riesgo grave para la salud pública, en particular para los sectores más vulnerables de la población. Ahí van algunos datos. De acuerdo con datos del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia y organismos internacionales como UNICEF y la Organización Panamericana de la Salud, las tasas de vacunación han sufrido una caída alarmante en nuestro país. En 2019, la cobertura de vacunación completa en niños y niñas menores de 1 año era del 84%. Repito, en el 2019. Para 2020, debido, entre otros casos, a la pandemia de COVID y otros factores estructurales, esta cobertura disminuyó al 71%. En 2021, la situación empeoró y apenas se alcanzó una cobertura del 68%. En el caso específico de la vacuna triple viral, que protege contra sarampión, rubiola, parotiditis, la cobertura nacional descendió del 93% del 2015 al 70% al 2022. Asimismo, la vacuna contra la tuberculosis en recién nacidos cayó por debajo del 75% en nuestro estado. Esta tendencia descendente refleja una creciente vulnerabilidad ante enfermedades que anteriormente se consideraban controladas o eliminadas. La importancia de la vacunación es innegable. Además de proteger a las personas vacunadas, las inmunizaciones contribuyen a la creación de una inmunidad colectiva que reduce la circulación de enfermedades, protegiendo así a quienes, por razones médicas, no pueden ser vacunados. En México, los programas de vacunación han sido fundamentales para los logros históricos, como la erradicación de la poliomielitis en el año de 1990 y la eliminación del sarampión endémico en el año 2015-2016. Gracias a estos programas, la mortalidad infantil asociada a enfermedades inmunoprevenibles se ha reducido en más de un 85%, de acuerdo al Instituto Nacional de Salud Pública. Actualmente, la obligación del Estado de proporcionar vacunas de manera gratuita se encuentra prevista en leyes secundarias, ojo, como la Ley General de Salud. No obstante, no se ha establecido de manera explícita en el texto constitucional como un derecho específico de las niñas y los niños. Esta omisión representa una vulnerabilidad estructural que puede poner en riesgo el acceso universal a las vacunas, especialmente en contextos de crisis presupuestaria, emergencias sanitarias o cambios administrativos, que suena muy lógico en estas épocas de proyectos fallidos. Por ello, resulta necesario modificar el artículo 4 constitucional para consagrar expresamente el derecho de las niñas y los niños a recibir vacunas de manera gratuita, universal y oportuna, reforzando así el principio del interés superior de la niñez como eje rector de las políticas públicas de salud. Esta reforma tiene una justificación sólida basada en compromisos internacionales, como la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga al Estado mexicano a asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud preventiva. Asimismo, garantizar la vacunación universal contribuye a reducir desigualdades sociales
y a prevenir brotes epidémicos que podrían poner en riesgo la vida de miles de personas y colapsar el sistema de salud. Más aún, proteger el derecho de las niñas y niños a la vacunación es hoy, pues, una inversión estratégica en el desarrollo humano y futuro del país. Por lo anteriormente expuesto y la importancia de esta iniciativa, que repito, está en el Congreso de la Unión, se hace el llamado a las y los diputados federales a modificar el artículo 4 constitucional, y si así lo considera la Comisión de Salud de este Congreso del Estado, poder hacer un exhorto también a las y los diputados federales chiapanecos para que se apruebe, pues, esta reforma. La protección efectiva del derecho a la vacunación infantil no puede depender de decisiones administrativas o presupuestarias a corto plazo. La Constitución debe establecer con claridad la obligación del Estado de garantizar la disponibilidad, gratuidad, universalidad y oportunidad de las vacunas, asegurando, pues, que las generaciones sean más fuertes, más sanas, resilientes y equitativas. Muchas gracias. Gracias, compañero diputado. Tiene el uso de la palabra el diputado Mario Francisco Guillén de Morena, hasta por 10 minutos. Adelante, compañero. Con el permiso de la mesa directiva, compañeras y compañeros diputados, distinguidos presentes, medios de comunicación, no acostumbro subir mucho a tribuna, me gusta trabajar en las oficinas, pero hoy quise hacerlo con este mensaje que nace de una profunda reflexión sobre el verdadero sentido del servicio público. Cuando decidimos ocupar y participar en estos espacios de representación, asumimos una responsabilidad que trasciende lo personal y toca directamente la vida de millones de chiapanecos y chiapanecas. Esta responsabilidad, para ser ejercida, exige que actuemos siempre con conciencia, guiados por nuestros principios y convicciones, aun cuando esto puede resultar incómodo y puede ofender hasta los cercanos. Actuar con conciencia implica tomar decisiones que muchas veces no son populares, pero que son necesarias para el bienestar común. Es actuar con la certeza de que, aunque algunos no lo entiendan, el tiempo y los resultados serán los mejores testigos de nuestras intenciones y esfuerzos. Y esto tiene que ver porque hace apenas algunos meses Chiapas era un referente en temas de inseguridad. Diariamente veíamos en las noticias todo lo que estaba pasando en Chiapas y el clamor de todos los ciudadanos de que algo se tenía que hacer. Esta situación que ponía en riesgo el desarrollo económico, la tranquilidad de nuestras familias y la esperanza de las y los chiapanecos. Hoy vemos que la historia es diferente. Chiapas ocupa ahora los primeros lugares en seguridad. Hoy escuchamos de Chiapas en medios nacionales cómo
cómo ha cambiado la situación de las y los chiapanecos. Y este es un cambio que no se logró por casualidad, sino gracias a decisiones valientes y acuerdos sólidos. Este avance es producto del liderazgo firme y decidido del gobernador Eduardo Ramírez. Y por eso es importante mencionarlo, porque junto al Congreso, junto al trabajo de cada uno y cada una, se han alcanzado y se les ha dotado al Estado de herramientas legales necesarias para combatir a la delincuencia y restaurar el orden. Se ha legislado para fortalecer a las instituciones de seguridad pública y de procuración de justicia. Y todo esto con un solo objetivo, de proteger a la ciudadanía. Y es aquí donde quiero destacar lo importante de hacer lo que nos corresponde. Hoy se actúa estableciendo normas claras, dando certeza a la ciudadanía de que existe un verdadero Estado de Derecho. He comentado que somos estoicos. Y ahí Marco Aurelio, que fue aparte un gran líder, escribió: si está en tu poder hacer lo correcto, no dejes que nada te distraiga. Esta es nuestra misión como servidores públicos, hacer lo correcto, aun cuando el camino sea difícil, aun cuando a veces algunos no entiendan cuál es el camino que se debe de hacer. Por eso hoy quise subir a tribuna para reconocer el esfuerzo que se está haciendo desde la cabeza que tiene la gran responsabilidad el gobernador Eduardo Ramírez, porque se está actuando, haciendo lo que le corresponde, en conciencia, pues. Hoy se necesita, más que nunca, de saberle comunicar al pueblo qué es lo que se está haciendo. Hoy vemos algunas manifestaciones porque se actúa y no se permite como en periodos pasados. Por eso hacemos este llamado, para que no se ceda, para que se continúe en este camino, porque hemos y nos sentimos orgullosos de formar parte de este cambio, en donde Chiapas se respira un aire diferente. No es sencillo lo que hemos logrado y estamos iniciando, nos faltan todavía algunos meses y años, si Dios así lo permite. Por eso el llamado a cada uno de nosotros a no desmayar. La paz se construye todos los días. Y todos los días cada uno de nosotros debemos de hacer lo que nos corresponde, como lo decía Belisario Domínguez. Es cuanto. Gracias, compañero diputado. Agotada la lista de oradores y oradoras, se instruye a la Secretaría a tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 69ª legislatura. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión, agradeciéndoles su amable asistencia y convocándolos a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el día miércoles 21 de mayo del 2025 a las 2 horas. Es cuanto y gracias.